Bueno, ahora que hablas de serie y eso, ¿tú te has visto una serie de médicos de PIT? De Pit, vamos a buscar la imagen. Como una serie donde tratan Es como urgentes. sí, urgencias, sí. Yo creo que me vi un video analizando la serie donde decían que eran bastante fieles a la atención médica. Sí, la ventaja que he visto que es interesante cómo lo hacen es que la serie, o sea, cada capítulo representa una hora real en el mundo de la serie. Entonces, Como 24. más o menos así. Y son 8 horas, ocho capítulos y son como el día de trabajo de... O sea, cada capítulo es Ajá. un turno de 8 horas. La, Yo la creo serie es el turno de 8 horas. O sea, y cada capítulo es una hora. De o una hora. sea, una temporada es un turno, Una entonces. temporada es un turno, un día. Yo creo que me vi un review de esa serie porque hay muchísimas series de médicos y la mayoría de las series de médicos son novelas. Porque la gente cree que tú estás en el hospital todo el día desocupado. O sea, esa No, es la idea. fíjate, es buena porque sí, sí tiene vainas ¿Cuál normales, es la mentira? pero es más Marica, que enfocado hay días que tú en no la tienes medicina. tiempo ni de comer, ¿sí? Y que pasan muchas vainas en el día a día que tú muchas veces no estás de humor para eso, marica, está muriendo gente, tal, o sea, así como, oh, y allá no, allá están como todo el día desocupados y, por ejemplo, Grey's Anatomy por ahí operan de vez en cuando y uno no sabe en qué momento estudian. Y los retos académicos de ellos son como la vaina se llama como no sé qué más de Grey's Anatomía, Anatomía de Grey, sí. de Grey's Anatomy. Que Grey's Anatomy es de hecho un libro de anatomía muy famoso en medicina, un clásico. De hecho hay una versión moderna de ese libro. Tienen una versión para estudiantes que se llama Anatomía de Grey para estudiantes y es grande, es un libro como de 1000 páginas. Y tiene una versión para profesionales que es una Biblia, tiene como 4000 páginas ese libro. Y Y la vieja también, el vaino se llama como Grace Memorial o algo así, o sea, la familia tiene como propiedad del hospital, no sé. Y la vieja es como un personaje importante a nivel social y la hermana de ella tiene memoria fotográfica, entonces no tiene que estudiar, los amigos la ponen a ella a leer y luego le preguntan a ella, datos, ah, sí. Y tú casi no ves vainas médicas, o sea, las vainas médicas sí que son como, se intentan meterle emoción a vainas exóticas. Tanto que hay un capítulo donde están operando a un man, culé bomba dentro del cuarto, están operando a un man con una bomba, yo no joda. La emoción. No, te voy a describir un capítulo de la serie. Por ejemplo, en el capítulo ellos llegan ahí, hay un poco de pacientes en urgencia, toman los plazos, relevan el que viene de la noche. O sea, es como más realista. Y que sí, van llegando gente y entre mitad y mitad. Y te digo que como no le dan ni 20 segundos para las relaciones entre ellos y tal, sino que es Es como algo que, que va corriendo durante el es capítulo. que eso es lo que es un turno, o sea, tú en un turno no tienes ese tiempo de ponerte a andar chicaneando y a andar enamorando, tú no tienes tiempo de esa vaina, no Bueno, te sí, dan sí. tiempo. Ese es como el son de los capítulos. A esas series es el realismo, pero el realismo en cuanto a los procedimientos. Entonces, hay un paciente que llega con una condición y lo que se evalúa es si lo que hacen los médicos en la escena tiene alguna relación con lo que harían los médicos en la vida real, que es una de las cosas que siempre le cuestionaron mucho a Doctor House. Doctor House pasan vainas que tú dices como, esto jamás en la vida pasaría. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un capítulo donde Doctor House mete a un man que tiene una bala en la cabeza a un tomógrafo y un tomógrafo es, en una simplificación extrema, es un imán grandote.
Entonces, cuando tú te metes a un tomógrafo, te piden que te quites todo lo metálico porque te lo va a arrancar. Y a veces, por ejemplo, si tienes un tatuaje de esos de cárcel que están basados en algún metal, el, el tomógrafo te lo arranca. Y entonces el man ya está muerto, tiene una bala en la cabeza, House lo mete en el tomógrafo jala la bala a toda velocidad y obviamente se vuelve mierda el tomógrafo porque la bala perfora el aparato y lo quema. Y entonces ahí en la serie es como, sí, casual, no pasa nada, sigue trabajando con nosotros. ¿Cuánto cuesta un tomógrafo? Se lo carga en un capítulo y no pasa nada. O por ejemplo, House no sabe que tiene un paciente, no sé qué tiene, háganle estos 20 exámenes. No sirvieron, bueno, háganle estos 10 más. Y sí, al final de la serie a ti te ponen como que House llega a la solución de una manera mágica. Pero el cuento de esa serie es que House siempre gana al final, la mayoría de las veces, pero gana en los últimos 5 minutos, pero los otros 40 minutos de la serie es el más que gana todo el capítulo. Parece que él ya sabe todo porque los manda a hacer exámenes y sabe que van a salir, pero los exámenes que él ya sabe que van a salir no resuelven qué es lo que tiene el paciente, entonces no servía para nada que supiera que iba a salir. O sea, ¿para qué? Para eso pide el examen que es desde el inicio. Entonces son cosas así. Por ahí había una que se llama, creo que The Good Doctor, que el tipo es como autista porque la gente cree que la única forma de estudiar medicina es que tú tengas que ser un genio, o si no, pues no se puede estudiar. La gente cree que todo el mundo es genio. Mira, esta experiencia la tuve yo en persona. Estaba en un supermercado y estaba con un compañero. Yo estaba de civil y él estaba con uniforme. Y la cajera nos está atendiendo y lee que en la camisa de él dice medicina y lee el logo de la universidad, que es una universidad respeta. Y le dice a él, ¿usted estudia medicina? Y él asiente con la cabeza así, todo lleno de orgullo y de suficiencia. Y le dice la hija, ay, o sea que tú eres un niño genio. Y él, que es un amigo de nosotros, muy loco, obviamente le dijo a la señora que sí, que él era un niño genio. Y esa es la idea que la gente tiene. No, que para estudiar esa vaina hay que ser muy inteligente. No, para tú estudiar esa vaina lo que tienes que ser es un terco y un masoquista de mierda para no retirarte todas las veces que te dan ganas de retirarte todos los días. Pero es eso, o sea, es una carrera de resistencia, no de ser brillante. Obviamente no se va a hacer médico alguien con síndrome de Down, pero tampoco es que tengas que ser, mejor dicho, CIDIS para poder estudiar esa carrera. Pero yo siento que eso pasa en todas las carreras. Por ejemplo, en mi carrera... Yo no siento que ningún ingeniero de sistemas tenga que ser genio para estudiar ingeniería. Había un profesor que él nos ponía para perder a propósito. O sea, el man sabía que tú no ibas a hacer el parcial en ese tiempo, pero él te ponía que lo perdiera como para golpearte a ti, o sea, mentalmente, diciéndote como que, o sea, no sabes nada. Pero casi siempre es algo que no tiene que ver, casi siempre es algo que no tiene que ver directamente con el core de la ingeniería. Te voy a poner un ejemplo. Ya, por ejemplo, en The Social Network ellos hacen algo así. Cuando Zuckerberg está en una clase ahí y al man le manda un papelito que el man se ofende y tal, hay un profesor que está explicando una vaina ahí de gestión de memoria. Y él se para y se va porque está ofendido y el tipo le dice como, no se preocupe, tipos más inteligentes que ustedes han tenido dificultad con esta asignatura. Y entonces él se para y dice, no, un bit de memoria, un bit de no sé qué más, un bit de tal, y entonces, es el puto genio y tal, es como un cuento que meten. Y eso en realidad no tiene que ver con el campo en realidad, sino con la dificultad del que está preguntando. ¿En qué sentido? A los estudiantes de medicina les hacen exámenes orales y te hace el examen un especialista. Eso es un man que tiene 30 años de estar haciendo eso. Entonces, tú ganas el examen oral que el especialista quiere que tú ganes. Porque si alguien que tiene 30 años de experiencia haciendo eso,
El man está en toda la posición de preguntarte vainas que tú no vas a poder responder. Y entonces lo que hace el man es que el man baja el nivel a lo que él cree que tú deberías saber en ese nivel y te pregunta. Y tú ahí intentas como pilotearla. Pero si el man se quiere poner bien denso, hay una asignatura en la que tradicionalmente en esa asignatura, en todas las clases se hacía un quiz y lo normal es que uno perdiera ese quiz. A esa asignatura le llamaban de hecho el código binario, porque todos los quizzes eran unos y ceros. Y por ahí ocasionalmente alguien sacaba un 3 y era un evento inesperado, un evento Nexus, que alguien sacara un 4 o un 5. ¿Y qué era lo que sucedía? Que había un libro de histología que se llama la Gardner y la señora que daba esa clase tenía como unos 50 años de estarla dando. Entonces, la señora se sabe la Gardner para arriba y para abajo. Y estábamos en el capítulo de no sé qué. Tú te habías leído unas 20 hojas de algo, de muchos procesos, de muchas cosas. Y ella no te hacía preguntas integrativas, sino que venía y te decía, ¿cómo se llama la proteína que participa en tal vaina? No, man, eso es como si tú llegaras a una empresa y te explicaran todo el proceso de la empresa, cómo fabrican chocolate. Y luego al final te dijeran, ¿cómo se llamaba el operador de la máquina? No, nadie va a responder esa vaina. Entonces, ese es el error que tiene la gente, que la gente cree que es que se trata de eso, de el que recuerda. Para algunas cosas sí, pero para la medicina moderna eso no dice mayor cosa. ¿Qué dice ser genio? Sí. Y tú te encuentras con muchos genios en esa carrera, porque como ese es el mito, que hay que ser un genio, la gente que tiene esas habilidades siente que es como un reto. Entonces, ¿en cuáles carreras es normal que tú encuentres genios? En las de ciencias exactas. Tú te metes a matemáticas y te vas a encontrar con uno o dos locos así. Y yo alcancé a estudiar con dos manes así en el espectro autista. De hecho, uno de los profesores de nosotros tiene memoria eidética. El man recuerda todo. El man llama a lista el primer día de clases, conoce a todo el mundo, te hace preguntas sobre la vida, usted de dónde es, dónde nació, quiénes son sus papás y tal. Bueno, esa es la única vez en toda la carrera que el tipo te pregunta algo y el tipo cada vez que se encuentra contigo sabe todo lo que te preguntó y lo sabe de todos los alumnos que ha tenido en todos los años que tiene de ser profesor. Entonces, cuando un man de esos te evalúa en un examen, tú eres un cavernícola para ese man. Porque el man te ve ahí en tu miseria luchando por recordar y él ya sabe todo. Ahora que mencionas eso, me acordé de los palacios mentales que menciona en Sherlock. Sí, esa es una técnica de memoria. Cuando uno se pone a leerla, no es tan cinematográfica. De hecho, hay un grupo de pelados que son médicos. Uno de ellos se iba a especializar en Estados Unidos. Es que ellos montaron una plataforma de enseñanza y están haciendo muchísima plata con eso. Y ellos tienen clases de eso, de palacios mentales y tal. Pero en realidad no son palacios como tal en el sentido de las series. En el sentido de la serie es que era un único lugar donde tú entrabas y archivabas las cosas como si fuera un archivo. Por ejemplo, el último villano de esa serie de Sherlock de la BBC es un tipo allí que creo que es periodista o algo y soborna a la gente con secretos que conoce de ellos. Y la gente quiere saber dónde es que el man oculta todos esos secretos y en la casa de él no encuentran nada y el archivo de él es un cuartico donde solamente hay una silla. Y él se sienta allí y cierra los ojos y baja a su palacio mental. Y el palacio mental de él es básicamente
un archivo grandísimo. Y él entra y abre carpetas y busca ese palacio mental cinematográfico. No tiene mucha relación con el de la vida real, porque el de la vida real es que tú tienes que crear elementos que tengan relación con lo que quieras recordar, porque esa es la gracia. ¿Cuál es el gancho que me hace recordar esto? Entonces, digamos que tú te imaginas que es tu casa y vas a entrar a tu casa y en la puerta de tu casa hay una vaca muerta, entonces eso te hace acordar de la enfermedad de las vacas locas, por poner un ejemplo. Pero el palacio de ellos no tiene ninguna referencia. Es como, tengo 10.000 carpetas y ya yo sé que la carpeta número 99 habla de no sé quién. Pues eso no es ningún palacio mental, eso es que tú tienes memoria fotográfica. Estás buscando es cómo organizar la información, pero no es que estés fabricando ningún gancho que te permita acceder a un dato que no recuerdas. Es algo similar a las mnemotecnias. En medicina hay muchísimas mnemotecnias porque hay muchas cosas para recordar. Y entonces tú te vas a acordar de, por ejemplo, hay una mnemotecnia para los músculos, para los huesos de la muñeca que es pipí, tra, ga. Entonces tú te acuerdas de los nombres allí. Pero no es como que ya simplemente entro, veo los huesos y me acuerdo. No, Hay el gente. nombre es sugerente, ¿no? Es que eso es lo que llaman aprendizaje significativo. O sea, Más rápido de recordar, sí. si tiene algo así como tabú, se te hace así más fácil recordar. Entonces, no es es ese pipí, gaga. Y entonces tú pones la mano y tú tienes S, que es el escafoide, que es el escafoide, C, que es el semilunar, pide piramidal, otro pide el piriforme, tra del trapecio, tra del trapezoide, ga del grande y ga del ganchoso. Entonces, si tú te pones a recordarlos solo por sus nombres, tú requieres tener un tipo de memoria especial que te permite recordar así. Por ejemplo, una de las dificultades que yo tuve y que tengo todavía es que yo no tengo una memoria conceptual. Yo pensaba que yo tenía muy buena memoria en ese sentido y de lo que uno se da cuenta, el gran reto de la memoria es intentar recordar cosas que no te gustan. Porque cuando a ti te gusta algo, tu cerebro hace solito todo el trabajo. Yo me puedo ver una película que me gusta y me aprendo los diálogos, me aprendo las escenas y puedo tener tiempo. Yo Matrix, puedo hablar de Matrix para arriba y para abajo, yo me la sé de memoria. Y pues sí, me la he visto varias veces, pero no necesité todas esas veces para recordarla. Pero cuando tú tienes que ponerte a memorizar algo que tú no te quieres memorizar, que no te gusta, es muy difícil recordarla simplemente de manera conceptual. Y hay gente que tiene esa facilidad, hay gente que recuerda las cosas, que es la definición de tal, o que, por ejemplo, hay unas formas de ver el cuerpo en las imágenes que se llaman proyecciones. Entonces tú puedes ver una imagen del cuerpo de frente, tú puedes ver una imagen del cuerpo de lado, tú puedes ver una imagen cortada por la mitad, y a eso se le llaman cortes anatómicos. Y como los médicos son todos imbéciles, ellos le tienen que poner nombres exóticos o en latín o alguna variación torpe en vez de poner como lo que sería lógico. Entonces, si tú haces un corte por toda la mitad del cuerpo de la persona en vertical, a eso se le llama plano sagital. Si tú haces ese corte pero de lado, o sea, 90 grados del plano sagital, se llama plano coronal. ¿Qué relación tiene decir coronal con esto? Tienes tú que saberte la etimología o la historia. Y si tú haces un corte por toda la mitad, se llama plano transversal. Bueno, hay gente que ve esos planos, se los memoriza y ya no se los aprende más nunca. Ese es un tipo de memoria que es capaz de adquirir los conceptos de una vez. Bueno, ese no es el tipo de memoria que tengo yo.
yo recuerdo gráficamente. Y yo me di cuenta de eso porque habían exámenes en los que yo sabía la página del libro en el que estaba la respuesta. Podía ver en mi mente los dibujos que estaban alrededor y yo decía, esa respuesta está en el segundo párrafo de tal página, pero no me acuerdo qué dice el párrafo. Y yo iba al libro y en efecto ahí estaba la respuesta. Entonces, para yo saber cuál es el plano sagital, yo tengo que tener un punto de referencia, o sea, yo no lo recuerdo automáticamente. Entonces yo tengo que hacer en mi memoria un recuerdo pequeñito y pues lo tengo automatizado que para una persona que no lo conoce siente que yo me lo sé, pero yo no me lo sé, yo tengo que recordarlo. Entonces cuando yo pienso en el plano sagital, yo pienso en Sagitario y sé que Sagitario tira la flecha hacia adelante, entonces yo hago un corte en ese sentido. Yo el, Como la relación. Exacto. Yo el plano coronal sé que es el otro que es por la cabeza, que no es el sagital, y entonces lo giro 90 grados. Y yo el plano transversal sé que es el transversal, pues por simple descarte, entonces pues corta transversamente. Y así hay muchas cosas en medicina. De hecho, eso han intentado modificarlo, creando lo que ahora se llama la notación internacional, que se utiliza para anatomía. Porque es que antes había muchas cosas del cuerpo que tú tenías que recordarlo por el nombre de alguien que lo descubrió. Por ejemplo, las trompas de Falopio. Y si tú no te acuerdas el nombre de Falopio, pues no te acuerdas del nombre de las trompas. Y entonces en la notación moderna, pues se llaman las trompas uterinas, pues porque eso es lo que son. Y tú llegas al oído y entonces está la trompa de Eustaquio. Entonces tú tienes que recordar el nombre Eustaquio porque si no, no te acuerdas de esa trompa. ¿Sí? Y así hay muchas cosas en medicina. Entonces medicina es una carrera que marginaliza a todos los que no recuerdan de la forma en la que recuerdan los que han estado construyendo. Entonces, ¿quiénes eran grandes en medicina? Los que tienen ese tipo de memoria conceptual de recordar las cosas así. Y los que no podían, pues se jodían o iban a sufrir mucho porque no hay ninguna alternativa y al día de hoy no existe ninguna alternativa para estas personas que aprenden de otra manera. Y eso pasa mucho con la educación. Tú enseñas matemáticas de una forma en la que se enseña matemáticas toda la vida y hay un grupo de personas en el salón que tienen una forma de aprender que es compatible con esa forma de enseñar y les va muy bien en el colegio. Y todas las demás personas pues se joden porque no aprenden así y por eso la gente tiene esa sensación de aversión con las matemáticas. Y esa misma gente, y uno lo ve mucho en redes, esa misma gente un día entran a un canal de YouTube de una persona que enseña de una manera diferente y dicen, si me hubieran enseñado la matemática así, yo hubiera entendido una vez porque es que a este man sí lo entiendo. No era una limitación en el aprendizaje de los estudiantes, es una cosa de la metodología y la enseñanza se vuelve un entorno de evolución también, porque los que están adaptados para ese escenario prosperan y todos los demás fracasan. Entonces parecía que para ser matemático había que tener un tipo de genialidad especial y no, lo único era la coincidencia de que casualmente tu memoria y tu cerebro funcionan de una manera compatible con el mecanismo de enseñanza que es más popular. Y todos los que no aprenden así, pues se joden. Todos los que no aprenden así se pasan toda la vida pensando que son malos para las matemáticas. Pero Así me pasaba a mí cuando veía los videos, entendía, pero en clase al docente yo no le entendí ni cuánto es 2 por 2. Y hay muchas cosas culturales. Hay cosas culturales que se defienden en la academia, que son cosas malas, son malos hábitos de enseñanza que se pensaba que era la forma adecuada. Por ejemplo, el hecho de que existiera la entidad del profesor Cuchilla. Entonces en la universidad hay un profesor de cálculo al que nadie le pasa porque es que el man es muy bueno. No, el man lo que es pésimo profesor. O sea, si nadie le pasa es que el man no sabe enseñar bien porque es que lo que él está enseñando no es una materia oscura que él es el único que sabe. Lo que él está enseñando lo está enseñando mucha gente, incluso en la misma universidad, y le entienden mejor a esa gente.
Y uno ve mucho eso en las universidades. En la universidad la gente se inscribe y entra a la página de Facebook a preguntar qué tal es tal profesor para tal asignatura. Y ahí en los comentarios te dice si se puede cambiar, cámbiese, porque ese man no le gana a nadie. Y eso era un orgullo de los profesores, ser el profesor Cuchilla. No, usted lo que era un pésimo profesor. Pero nosotros hayamos defendido eso porque nosotros somos una sociedad que, que ha cultivado mucho esta idea de la competencia por razones hasta científicas, porque nosotros creemos que la naturaleza de nosotros es competir, porque así funciona el mundo animal. Y en parte sí, pero en el mundo animal también se ve mucha simbiosis, mucha cooperación. Es una de las cosas que tú ves en medicina. En medicina hay gente que tiene, digamos, hay temas que son muy extensos y de pronto alguien tiene resúmenes de ese tema que harían más fácil estudiarlo. Bueno, esa persona no se lo comparte a nadie. Y va y hace el examen y le va mejor que los demás y todos creen que es más inteligente y pues lo que tenía era un material de estudio mucho más optimizado que todos los demás. Y esa situación la ves tú mucho entre menos haces parte de los círculos sociales locales. Por ejemplo, acá habían grupos que tenían los materiales, eran gente que venía de un mismo colegio, que eran amigos, se los compartían entre ellos y les iba muy bien en los exámenes. Y tú en los primeros semestres estabas en la frustración de ¿por qué a mí me va tan mal y a toda esta gente le va tan bien? Y resulta que de pronto el hermano mayor de uno de ellos o un amigo de uno de ellos estudió ya allí y tenía un compilado de mucha información ya bien organizadita y ellos estudiaban con eso, mientras que tú estabas con un libro de 500, de 1000 páginas intentando hacer resumen. Entonces es una competencia desigual, pero es una competencia que habla más de la estupidez de los participantes de esa competencia, ¿sí? Porque de nada sirve que tú seas superior a los otros, ¿sí? Pues puede servir para algunas cosas pequeñas, ¿sí? De pronto sales y no sé, alguna beca te ayudan con eso, pero en realidad en la práctica, en la vida real, ese compañero al que tú le negaste información y que tiene una formación quizás no tan optimizada como la tuya, cualquier día le puede llegar por consulta tu mamá. Y entonces está menos preparado y termina una persona menos preparada atendiendo a alguien que es muy importante para ti. Entonces, son competencias tontas. En un entorno como eso, la meta de todos debe ser que todos sean lo mejor posible, debería ser colaborativo, porque es que tú no sabes quién va a terminar en las manos de quién más adelante. Y tú puedes decir, ah, no, yo nunca mandaría a mi mamá a uno de esos médicos compañeros míos que no eran buenos médicos, pero tú no puedes controlar eso, porque yo puedo ser médico de urgencias de un pueblito por allá botado y cualquier día tu familia fue a pasar vacaciones por allá, tiene un accidente y me llega la hija tuya a mi sala de urgencias. Entonces, era lo ideal que esa persona de la sala de urgencias supiera todo lo que podía saber y no que le ocultaras información. Es gente muy tonta. Es como en la serie de anime, sobre todo, que todos son competitivos, sobre todo en los seinen, creo que todos son competitivos y el protagonista es el único que quiere aprender de todo y no le importa si pierde. Y ahí no es así. Es que hay hackeos de la vida real, porque esto que estoy diciendo de la carrera de medicina no sucede solo en medicina, es algo que se extiende a todos los espectros, a todo el espectro de la vida. Y mucha gente preda sobre eso. Por ejemplo, esos cursos por allí de cómo hablar en público, de cómo tener amigos, de cómo mejorar tu memoria, de cómo... Y lo que hace la gente en vez de compartir esas técnicas para que todos seamos buenos, es que las vuelven un negocio. Pero hay hackeos de la vida, hay cosas tontas que a ti nadie te dice.
Medicina tiene una particularidad interesante, por ejemplo, cuando se pregunta en clases. Estoy hablando de una universidad en particular, pero lo he visto pasar en otras universidades. Creo que de pronto es algo que se repite sistemáticamente y quizás no se repite solo en medicina. Pero cuando el profesor hace una pregunta en clases, nadie responde a menos que sepa. Entonces el profesor dice, ¿ustedes por qué creen que pasa esto? Y lo que el profesor está pidiendo es, ahorita, sin saber, con la información que tienes, intenta teorizar qué es lo que está pasando. No es una nota, no importa que te equivoques. Pero hay tanta presión social en la carrera de demostrar que tú eres tan inteligente como los otros que nadie responde. Y el que responde porque ya sabe. Cuando en las clases de anatomía pasaba algo muy particular, y es que al inicio nadie respondía nada, y de un momento a otro todo el mundo o un grupo importante comenzó a responder. Y me desconcertaba mucho. Y me enteré mucho más adelante que ese profesor pues tenía muchos años, está dando esa clase, y que los alumnos en los años se habían tomado la molestia de grabar las clases y transcribirla. Entonces existía un repositorio en una parte donde estaban todas las clases grabadas y transcritas, todo. Y la situación es tan pintoresca que tú sabías, cuando las clases yo las llegué a tener en mi mano. De hecho, yo creé un grupo especial donde reeditábamos las clases y las mejorábamos, les poníamos imágenes y eso para estudiar. Y esas clases que nosotros reeditamos todavía existen y todavía estudian con ellas, y lo sé porque yo les puse una marca de agua y las daba en PDF que no se pudieran modificar, y he visto de esos resúmenes impresos. Y llegaba un punto en la clase que tú sabías que venía un chiste que el profesor iba a decir, y el man decía el chiste como estaba en la clase. O sea, era un libreto. El man tenía unos 30 años dando esa clase, y ya el man se sabía las clases de memoria. Y ya los chistes estaban allí, tú sabías qué chiste iba a decir, tú sabías qué pregunta iba a hacer, y esa era la razón por la que de un momento a otro todo el mundo comenzó a participar en la clase. Pero de resto la gente no participa porque no se sienten seguros de participar. Y esa es una de las cosas de esos hábitos dañinos de la academia, como los profesores cuchillas, que entorpecen el aprendizaje. No se desarrolla el análisis y no se desarrolla el pensamiento crítico porque todos tienen miedo de participar, porque si participan y se equivocan, pues van a quedar como que no son tan inteligentes. Pero hay hackeos de la vida que cuando te pones a pensarlo, tú te das cuenta de que tú estás haciendo todo mal. Hay una frase que no recuerdo dónde escuché, de un tipo que dice algo como: si tú puedes soportar el peso de hacer algo que no quieres hacer, o sea, la disciplina, el peso del feedback, o sea, que te critiquen y que tú puedas soportar eso. Y no me acuerdo cuál era la tercera cosa, era como hacer una tarea repetitiva o algo así. Son como 3 cosas. Si tú puedes soportar esas 3 cosas, tú puedes hacer cualquier cosa. Y eso es lo que pasa en el día a día. Y si tú puedes soportar equivocarte y que te pongan en vergüenza y que eso no te afecte, tú puedes aprender cualquier cosa. Y muchas de las cosas que la gente no hace es porque no quiere vivir una de esas situaciones. No quiero hacer algo y equivocarme y que me critiquen. No quiero que me digan cuál fue mi desempeño porque eso me hace sentir mal y me desmotivo. O no quiero seguir haciendo una tarea que no me causa ninguna satisfacción. Entonces me pongo a hacer otra cosa, me pongo a mirar el celular, lo que sea.
Y luego hay muchas cosas que tú quieres hacer. Tú quieres ser programador, tú quieres pintar, tú quieres hacer cosas, pero esos tres elementos son los que te frenan. No quieres mostrar tus dibujos porque te da vergüenza equivocarte y porque no puedes soportar la retroalimentación y no quieres ponerte a hacer todo lo que hay que hacer para practicar, para volverse un buen dibujante porque no quieres hacer una tarea que no te ofrece ninguna satisfacción inmediata. Y entonces en consecuencia pasan muchos años con el deseo de querer hacer algo y tú nunca lo haces. Pero si tú puedes superar esas tres cosas, hay mucha mayor probabilidad de que tú lo puedas lograr. Y es algo que a ti deberían de enseñarte en la escuela, pero pues a ti no te enseñan eso. Y tú vas por la vida y la vida es muy complicada, hay un montón de retos, pero no tienes ninguna herramienta para sortear esas cosas. Y la escuela, que debería ser el lugar donde tú aprendes esas cosas, no te las enseñan. La escuela asume que ya tú vienes con un set de habilidades y si ese set de habilidades está bien depurado, te va bien en la escuela y si no, pues te jodes. Puede ser que en las escuelas de los ricos sí existan esas herramientas y sí se enseñen, pero en la escuela pública a las que tuve acceso nunca lo vi, ni como ni cuando era estudiante, ni cuando participé de otras maneras vi que eso lo pusieran en práctica. Y son cosas que te cambian absolutamente todo. Tú te pones a pensar, bueno, ¿y qué pasa si me equivoqué? La gran mayoría de las veces no pasa absolutamente nada. Es solo el temor de que tú no quieres que los otros te critiquen, pero pues los otros son casi tan ignorantes como tú. Y así te critiquen, la verdad es que no pasa nada. Por ejemplo, hay un factor ahí clave que es lo del entorno. ¿Ya? Pero cuando estás en un entorno de un salón y tú dices algo y te equivocas, no es tanto el feedback que te puede dar el docente o la corrección que te hace, sino el que tu entorno pues, se ría ya y como que se burla. Este man fue a decir esto y no sabía. Entonces tú quedas como que peor. Entonces, tras que se rieron de mí, el profesor también me metió el feedback y me dio. Claro, pero es porque, Responde para no perder ambas cosas, o sea, tanto en tu círculo o social en el salón, se podría decir, tanto con el profesor, porque hay profesores que cuando tú, por ejemplo, cuando tú intentas responder mucho y falla, para ellos tú eres bruto. eso en realidad, la razón por la que eso pasa es porque nadie se ha sentado a educar a los estudiantes primero en que no tiene importancia. O sea, que los otros se rían de ti no tiene ninguna importancia. A ti no te pasa nada, las notas no te van a afectar, la gente que está allí es la gente de todo el tiempo, o sea, son tus amigos, ya se burlan entre ustedes por muchas cosas en la hora de descanso. Es como cuando van a hacer una exposición en clase y el que va a exponer está aterrorizado porque pero va a exponer delante de todos los amigos a los que cuando va a contar un chiste o va a contar un chisme, te paras en la mitad de la cafetería y lo dices a pleno pulmón delante de todos y no sientes vergüenza. Y ahorita vas a hablar en clase con esta misma gente y estás aterrorizado. Y a ti te van a decir pues que no pasa nada, pero decirte que no pasa nada cuando un temor ya está construido no es lo mismo que haberte educado para que ese temor no se construyera. Entonces son ese tipo de cosas que tú terminas aprendiendo más adelante en la vida de tanto vivir situaciones y no porque alguien te lo haya enseñado. Y uno de los egos de nosotros como sociedad, que pensamos que pues la sabiduría se adquiere con los años y la sabiduría es simplemente que tú te vas aburriendo. Entonces la gente se burla y eso te limita a ti. Y si por azares de la vida tú llegas a desarrollar un pensamiento crítico que no todo el mundo lo desarrolla y la situación política de los países es la evolución, la evidencia más grande de eso. Como la gente cree en cosas estúpidas y sin evidencia, que no han desarrollado ese tipo de pensamiento. Si tú llegas a vivir situaciones en la vida que por azar te hagan desarrollarlo,
tú llegas a un punto en que tú mismo dices, bueno, ¿y qué pasa si se ríen? ¿Qué es lo que me va a pasar? Nada. Mira un fenómeno interesante de eso, que por ahí hay un meme que dice que si yo no hubiera sido tan tímido durante la pandemia, ahorita sería millonario. Y mucha gente durante la pandemia, su actividad principal fue ponerse a bailar frente a una cámara o a ponerse a simular que estaban cantando canciones, y de ahí salieron un montón de influencers que se hicieron populares y luego tenían mucho dinero. Y la gente cuestiona que estas personas hayan hecho dinero con algo tan estúpido, pero al final no es tan estúpido, porque estas personas superaron limitaciones de la vida que eran que son muy complejas, que hay personas adultas que todavía no las dominan, y ellos, unos adolescentes, lo hicieron. Y algo tan sencillo como, ¿y qué pasa si me ve bailando la gente en internet? ¿Qué pasa? Y la mayoría de personas no lo puede hacer. No, yo como voy a salir bailando en internet, eso es ridículo, ¿no? Pero quieres ser millonario, sí, pues sí, entonces tienes que estar dispuesto a hacer cosas que no quieres hacer. Y esta gente lo hizo y pues hizo plata con eso. Entonces, no te puedes quejar. Pero el quejido tuyo tiene sentido porque nunca fuiste educado para entender que eso no tenía mayor relevancia. Y puede ser que hay cosas para las que sí tiene relevancia. Por ejemplo, si tú trabajas en un entorno que requiere mucha seriedad, tener una vida alternativa de influencer no te va a ayudar mucho. Quita credibilidad. Pero pues tú tienes que valorar la situación. Hay muchas cosas en tu misma profesión, en tu mismo campo de acción, que tú no haces simplemente porque ¿qué va a decir la gente? Pues que digan lo que se les dé la gana. La mayoría de las cosas, y eso pasa en el ejemplo que tú pones del salón. Es que si yo digo algo y me equivoco y se van a reír de mí, ¿cuántas veces no pasa en clase? Y seguro que ustedes lo vivieron, que un alumno respondió y todo el salón se echó a reír, y el profesor dice, ¿por qué se están riendo? Si lo que él dijo, eso es lo que es. Y entonces todo el mundo se pone serio. Y entonces esa risa anterior no te hizo nada, no te hace nada. Pero tú estás con el temor de que te va a hacer algo intangible, algo que no existe, y mientras que ese temor exista en ti, el único que se limita eres tú. No avanzas. Entonces, cuando tú aprendes a hacer eso, tú aprendes a desarrollar, y son niveles, lo que hoy día llaman ansiedad. Esas limitaciones que son simplemente construcciones, ideas que tú te haces en la cabeza de temores grandes que van a pasar, que en realidad no significan nada, y hoy día incluso se malinterpretan como si fueran enfermedades mentales. Entonces una persona va a comerse algo a un restaurante y pidió una hamburguesa y la pidió sin lechuga, y se la trajeron con lechuga, y no es capaz de decirle al mesero que quería una hamburguesa sin lechuga porque le da ansiedad. Pues eso no es ninguna ansiedad, eso es simplemente que ha adoptado una serie de creencias en temores infundados, de consecuencias inexistentes, porque al final no va a pasar nada. La gente que no es capaz de ir a hablar y preguntar algo, no, vamos a aquel lugar y preguntamos, uy, no, pregunta tú. Y el otro va y pregunta y no le pasa nada, y tú ves que el otro pregunta y no le pasa nada, y no es capaz de aprender de eso, de que no pasa nada. Porque al otro que tú le pides que pregunte, siempre pregunta y no le pasa nada, sigue siendo tu amigo de toda la vida, pero tú no eres capaz de preguntar. Y ahora todo lo hemos vuelto patológico. Entonces, ¿es una enfermedad? Pues no, es simplemente que has venido desde la infancia aceptando una serie de ideas como si fueran verdades absolutas, y si no vives situaciones desafiantes en la vida que te hagan ver una alternativa a esa situación,
o si no eres educado en ese sentido, nunca lo vas a dejar de hacer. Y por eso muchas de las técnicas para superar en ese tipo de situaciones son de exposición. ¿Cómo supero yo el miedo de preguntarle? Pues yendo a preguntar. Vas y preguntas una vez, vas a preguntar dos veces, vas a preguntar. Y va a llegar un punto de tanto preguntar en el que ya no te importa preguntar, porque te das cuenta que no tiene ninguna importancia lo que pase. Y aprendes, de hecho, que ir a preguntar te ofrecía beneficios a ti, porque lo que estabas haciendo era comerte la comida como no la querías, o teniendo que abrir una hamburguesa y sacar una lechuga y desbaratarla porque simplemente eras incapaz de comunicarte efectivamente. Y no tiene nada que ver con una enfermedad mental. Es simplemente que las instituciones o los lugares en los que deberían enseñarnos eso, pues nadie lo hizo. Y el colegio espera que tú aprendas eso en casa, y en casa no te lo enseñan porque probablemente tus papás tienen limitaciones similares. O quizás tus papás no las tienen, pero para ellos sucede como algo natural y creen que debe ser natural en ti. Y eso pasa muchas veces en la infancia de muchos niños. Vaya y diga ya, yo no quiero decir porque me da pena. ¿Pero por qué te va a dar pena? Tú eres tonto, no sé qué más. Y no tienen la capacidad de entender cómo es que se forman esas conductas. Y como para ellos es natural llevarlo a cabo, ellos creen que debe haber algo mal en ti por lo que tú no eres capaz. Y de cierta manera, si hay algo mal en ti, pero ese algo malo no hace parte de ti, es una cosa intangible que se puede modificar. Y son de esos aqueos, y ese tipo de libros, la gente odia los libros de autoayuda. Y la gente, uno aprende a temprana edad a odiar los libros de autoayuda por simple orgullo. Porque ¿cómo va a venir alguien a decirme cómo vivir? Si es una persona, un ser humano como yo, pues sí, pero no vivió la vida que tú has vivido. Y ha tenido otras experiencias y ha estudiado otras cosas. Entonces, hay muchas cosas en esos libros que son útiles para mucha gente. Y tú no lo vas a saber si no le das una oportunidad de leerlos. Ahora que mencionas lo de los libros, no, yo te había comentado que comencé a leer hace como 7 meses. Y a partir de eso, cuando a mí pues, me preguntaban, pues, mis compañeros y tal, con los que yo, pues estoy leyendo, ¿sabes? Porque ya yo estaba aburrido de cómo me sentí, pues que perdía el tiempo cuando estaba jugando y haciendo otra cosa. Le di la oportunidad de leer pues libros así de autoayuda, de filosofía, diario. Y a raíz de eso, uno se da cuenta que cuando las personas sienten que ya tú no quieres como que compartir las mismas costumbres, las mismas ideas que ellos han venido pues trayendo, se sienten como atacadas, se sienten como ofendidas también, y te tratan a ti como que si tú quieres ser pues, más inteligente que ellos, pero no de forma agradable, sino como que, este man ahora quiere ser pues, más inteligente que nosotros. Tanto así que un día me compartieron un short, bueno, yo no lo he investigado, quería investigar. El short es de un podcast donde está hablando con dos filósofos, no sé, eran como filósofos, eran unos viejitos ahí. Y uno de ellos dice pues, que leer pues, nos hace más inteligente, o sea, que nadie. Y yo siento que sí, o sea, que a la larga que tú leas algo y ese algo pues te sirva para solucionar un problema, una problemática, pues te tiene que hacer pues, más inteligente, digo yo acá. No sé qué opinan ustedes. Yo no considero, lo que pasa yo haría la analogía con un computador. Ok. Yo tengo dos computadores que son exactamente iguales, mismo procesador, misma memoria, todo lo que tú quieras. Y esto es una simplificación, ¿no? Porque los seres humanos, aunque uno quiera decir que sí, no todos tienen exactamente las mismas capacidades. Algunos tienen mejor memoria, algunos son más buenos para ciertas cosas, pero supongamos el escenario de dos personas que tienen habilidades similares, o sea, sus cerebros tienen capacidades similares, como un computador. Y a un computador yo le
meto todos los programas para diseño gráfico y a otro computador le meto todos los programas para jugar videojuegos. Uno de los computadores está más optimizado para manipular gráficos y el otro está más optimizado para mostrar gráficos. Y si yo quiero diseñar algo en el computador de juegos, no lo voy a poder hacer. Y no es porque sea menos computador que el otro. Es simplemente que ha adquirido unas instrucciones para hacer unas tareas que el otro no. Y eso es uno de los egos muy comunes que la gente tiene sobre lo que es la inteligencia. Y eso pasa en todas las profesiones. Si alguien es un ingeniero y es muy bueno en hacer ciertas tareas de ingeniería porque digamos que su papá tenía una empresa de programación y desde muy temprana edad comenzó a programar y sabe de páginas web y sabe de todo, y tú comenzaste a aprender de programación fue cuando entraste en la universidad. Esta persona te va a superar a ti en algunos aspectos y tú vas a pensar en la universidad que ese tipo es mucho más inteligente que tú, y no, simplemente tiene entrenamiento en cosas que tú no lo has tenido. Y es muy difícil saber si los dos hubiesen tenido el mismo entrenamiento más adelante en la práctica, si de verdad el tipo iba a ser mejor que tú. Quizás tú puedes ser mejor que él, solo que tú no has recibido ese entrenamiento. Entonces lo que pasa con esos libros es eso. Ese tipo de libros te optimizan para ciertas tareas. Y mientras tú te quitas de encima ciertos pesos, los demás los están cargando. Y se van a desempeñar con un nivel de optimización inferior al tuyo, pero no tiene nada que ver con tu capacidad intelectual, simplemente que tú tienes información que ellos no tienen. Y es normal que tú te sientas aislado y es normal que ellos se sientan agredidos, y el problema fundamental de eso es el mismo problema por el que no nos gustan los libros de superación personal. Es simple y sencillo ego. Entonces yo siento, de hecho ese fenómeno tiene un nombre griego, no lo recuerdo, que es cuando las personas encuentran a otra persona que es superior que ellos y en vez de querer esforzarse para superarlo, lo que hacen es agredirlo. Es un fenómeno muy normal, pero una cuestión de ego. Yo me siento agredido y es normal que las personas se vayan aislando, porque a medida que tú comienzas a abandonar esas ideas de cómo crees que es el mundo y de unas consecuencias imaginarias, es que si digo esto en el salón, la gente se va a reír de mí y esa consecuencia ya te parece terrible, pero esa consecuencia en realidad no te hace nada. Objetivamente, tú sigues siendo exactamente igual si se hubieran reído o si no se hubieran reído. El único peso detrás de eso es qué tanto te importa a ti que se rían, qué tanto vas a cargar tú con el recuerdo que se rieron. Lo más probable es que en unos días nadie se acuerde de que tú dijiste eso, o si lo dijiste y fue muy gracioso, hasta tú te puedes terminar riendo de eso y te das cuenta que no era importante. Cuando tú comienzas a abandonar ese tipo de ideas, pero sigues con gente que las conserva, tú te vas a terminar aislando. Y mucha gente utiliza ese fenómeno para referirse a los demás como que ellos están despiertos y los demás están dormidos. Entonces, se convierte la superación en otro problema de ego. Yo soy mejor que ellos porque yo estoy despierto. No, tú has tenido acceso a una información que ellos no. Pero es que yo le dije lo mismo a ellos y ellos no desarrollaron lo que yo desarrollé. Sí, pero es que para tú poder valorar esa información en términos que produjeran el cambio que tú tuviste, tú has tenido experiencias en la vida que te han hecho desarrollar una manera de pensar como para aceptar esa información positivamente cuando te llegó. No es un mérito tuyo ser así. La forma en la que tú piensas, no es porque yo nací con esta forma de pensar, tú la vas desarrollando a medida que vas viviendo cosas. Y tú comienzas, en este caso en particular, si tú comienzas a independizarte de la idea de que el hecho de que alguien se burle por lo que tú dijiste no tiene en realidad
grandes consecuencias, tú comienzas a extrapolar esa idea a otras situaciones y tú comienzas a cambiar como persona. Es lo que le pasa de pronto a muchas personas con los amigos de toda la vida. Yo recuerdo que los amigos de bachillerato me llevaba muy bien con ellos y cuando terminó el bachillerato nos reunimos en más de una ocasión, pero llegaba un punto en el que tú te dabas cuenta que las reuniones consistían en contarnos los mismos chistes de toda la vida, reírnos de las mismas anécdotas, recordar lo que pasó en las clases y como no teníamos muchos entornos en los que pudiéramos seguir conviviendo y pasaran cosas nuevas, las reuniones se resumían en un fragmento pequeño de charlas sobre cosas cotidianas y un gran fragmento sobre recordar una y otra vez esos momentos que son los que parece que le dieran sentido a la amistad. Somos amigos porque vivimos estas cosas juntos. Y entonces vivir repitiendo esas cosas es lo que refuerza la amistad. Y hacemos eso porque en ninguna parte de nuestras vidas, ni en la casa, ni en la escuela, alguien nos dio ninguna formación sobre el sentido de la amistad. ¿Para qué están los amigos? Cómo se nutre una amistad, qué es lo que debemos hacer. Y tú al final terminas construyendo eso a partir de comentarios de otras personas o de frases de películas. Quizás te ves una película donde dicen algo sobre la amistad y tú te sientes conmovido sobre eso y piensas, sí, esto es lo que debería ser la amistad. Pero no fuiste educado sobre eso. Y entonces al final mucha gente termina siendo educada accidentalmente por alguna fuente no planeada sobre lo que debía ser la amistad y todos tienen ideas diferentes de la amistad. Y no hay una forma muchas veces es muy difícil llevar una amistad saludable con otras personas porque las otras personas no tienen otros conceptos o porque los conceptos que tienen no son como el tuyo. Entonces de pronto para ti la amistad es la lealtad, tú no puedes traicionar a un amigo. Pero quizás para otra persona la amistad es simplemente la gente con la que tú te puedes reír y no tienes ese concepto del honor, de la lealtad tan metido dentro de ti. Si cualquier día tu mejor amigo que te hace reír mucho tiene una novia que es muy bonita, tú no tienes muchas razones para frenarte a ti mismo de intentar quedarte con la novia de tu amigo, porque pues, tú no fuiste formado en eso. Y no lo puede ver como que está cometiendo una gran traición porque él no está educado en el mismo significado de la amistad que tienes tú. Y no hay consenso sobre eso. Y eso pasa en sociedad. Las personas están inclinadas a cometer actos inmorales en uno u otro sentido que dependen más de la forma en la que fueron educados. Para una persona religiosa hay cosas que son inmorales que para una persona que no lo ve es ridículo. ¿Cómo no lo vas a hacer, marica? Vamos a robárnoslo, cógelo, si no es nada. Y esto no, robar es pecado, no lo podemos llevar. Y lo que tenemos al final es que la gente termina siendo educada, códigos morales diferentes, y así es muy difícil tener estabilidad social porque cada quien piensa que lo correcto es una cosa diferente. No me imagino que los agentes del FBI se reirán a veces escuchando a los otros, de pronto una persona que sabe que lo están escuchando y que está intentando ser meticuloso con la información y cualquier día comete un error de esos, un desliz freudiano y termina delatándose completamente. Sí, tuvieron lo de la key de la Big Locker. No. Sí. Sí, el artículo ese que ellos pidieron una key para desbloquear unos computadores y se la dieron como si nada. Entonces, Hace unos días el presidente de esa nación tuvo un desliz freudiano. Estaban hablando de ese lugar donde se reunían a hacer cosas siniestras. El infierno. No, la isla. Y el tipo, pues se sabe que es una isla donde pasaban cosas malas. Y al tipo lo están vinculando con esa isla y se piensan pues que era
o participaba en ella, o era cómplice, o quizás era uno de los organizadores, en fin. Total que él está dando un discurso, está dando una charla y está diciendo pues que nunca tuvo relación con este tipo y que nunca fue a esa isla donde pasaban cosas malas, pero el discurso que él da dice, la verdad nunca tuve el honor de ser invitado a esa isla, y uno se queda, pero espérate un momento, si lo que, si lo que pasaba allá era absolutamente malo, ¿cómo así que no tuviste el honor? Y entonces eso lo han tomado como que era un desliz freudiano, porque lo que pasa, si lo que pasaba allá era malo, pero a él le gusta mucho, cuando él lo describa, él va a decir, pues yo no tuve el honor de ir a esa isla porque internamente es algo placentero lo que está pasando allá. Puede ser que el tipo simplemente se haya equivocado, porque es un tipo que eso tiene un nombre en psiquiatría, es circunstancial su conversación. Él dice una cosa y dice la misma cosa 4 veces seguidas de forma diferente. Entonces, este es un excelente producto, es un gran producto, es uno de los mejores productos del mundo. Creo que no hay ningún producto que sea como este. Entonces, parece que estuviera como ganando tiempo mientras se le ocurre algo más y se vuelve muy circular su conversación. Y puede ser que por eso fue que terminó diciendo eso. O puede ser que se haya tenido un desliz freudiano, es muy difícil de demostrar. Pero si lo hizo por las razones que describimos, ese es un ejemplo muy de libro de cómo es que sucede esto de los deslices freudianos. O sea, pero él lo dijo como si fuera ya un coliseo de Roma ya a combatir. Sería un honor que me invitaran al coliseo. Sería un honor que lo hubieran invitado a participar de lo que pasaba allá. Sí. Pero mira que eso es lo mismo del Coliseo. Lo que pasaba en el Coliseo era terrible. Terrible y medio. Sí, porque estaba muriendo y gente inocente y tal. Y quizás hay gente que es muy fanática de la cultura romana. Uno en internet encuentra mucha gente así, fanáticos de los romanos. Y de pronto para ellos sería un honor. De hecho, hace unos días estaba escuchando una historiadora que decía algo sobre eso. Estaba hablando de la película Gladiador. Y ella decía que le parecía muy interesante cómo se veía el público allí, porque era un público que estaba celebrando de una manera muy emotiva, muy visceral, lo que era un acto sangriento, como si la gente estuviera sedienta de sangre. Así. Y la vieja dice que a muchos de esos eventos había una organización de la silletería, la gente más importante y de más dinero iba en la parte de adelante y se iban con un atuendo específico y habían unas normas de etiqueta. Entonces es como si fuese más parecido ir a la ópera, o sea que la ida al Coliseo Romano era más parecido hoy día ir a la ópera que ir a un partido de fútbol, que es como ellos lo representan ahí. Esa emoción que ellos tienen es más bien como ir a un deporte, que como parece que realmente era, y parece que era un evento elegante para ellos, ir a ver cómo un león se comía a alguien. Demasiado elegante. Eso del león me recordó el caso este que pasó, creo que en Brasil, ¿no? El muchacho ese que se cayó ahí en lo de la jaula de la leona. Daniel. Bueno, no sabré qué decirte. Dicen que se cayó, se tiró. Bueno, ambas cosas, total, terminó ahí adentro. Sí, o sea, ¿cómo es que se dice? El orden de los factores no altera el producto. No altera el producto. El producto final fue que la leona hizo ahí su comitiva. Sí lo mató, sí se lo mató. Sí. Porque hay otro, creo que fue en la India, algo así, que el tipo se mete y hasta cachetea a uno de los leones. No, pero es que Pero no se lo come. hasta las cobras se maman ahí su cocotazo, agarran a las cobras y las cocotean. ¡Pah! No, pero ese man era de macho espalda plateada. Está como y se para y está como esperándolo.
No. Pero no, hacen como varios intentos y no se lo comen, como si estuvieran acostumbrados, demasiado acostumbrados a ver personas. Hubo un video muy famoso de un tipo que está como en un santuario o algo así. Y el man está borrachísimo. Y se mete, o no sé si es un zoológico, y se mete como en la jaula de los leones. Y el man empieza a hacer como maniobras y tal, así, como que le hace una patada ninja al león. Y como que también le habla al león. Y los leones no lo atacan. Y explicaba un tipo experto en eso, por ejemplo, que una de las cosas que se hace cuando un depredador viene hacia ti es que tú no debes salir corriendo. Y porque estos animales que son depredadores están acostumbrados a que la presa corre. Entonces yo te salgo a perseguir y tú no y tú corres, este man es una presa, me lo voy a comer. Pero si tú lo vas a perseguir y de repente tú no corres, sino que tú a veces intentan mostrar que son más altos que el animal, tú estiras los brazos y gritas y el animal se queda como, ¿qué está pasando aquí? Este man no parece una presa y no se lo come. No es una ley universal, ¿no? Un león puede perfectamente tirarse encima. No es, no es Cuando que otro. si un día, no es que si un día te topes con un león, hagas eso. Sí, o sea, si puedes huir, huye. Entonces yo he visto videos, hay un video muy famoso de un tipo que está como con la novia y alguien más, y un alce sale corriendo a atacarlo, y el man no corre, sino que levanta los brazos y tiene una vara en la mano y comienza a gritar, y el alce viene a embestirlo a toda velocidad, y cuando el man comienza a gritar, el alce se frena desconcertado. Uy, güey, puta, este man, ¿qué es? Ya, y se va. El- Los animales tienen mecanismos. Imagínate, si nosotros nos grabamos ideas tontas sobre cómo funciona el mundo y eso nos limita en la forma en la que nos comportamos, me imagino yo que un animal tiene menos recursos para poder superar esas ideas que él trae sobre cómo deberían suceder las cosas. O sea, la gran limitación es que nosotros pues no sabemos qué hay en la cabeza de los animales como para poder hackear eso. O sea, el man contó con muy buena suerte. Yo vi ese video. ¿Sabes cuál es ese video? Ese video es muy común, es un video, muy famoso, perdón, es un video viejito. Eh, Sí. es un El video video más viejo que yo conozco de internet es un chimpancé metiéndose el que se cae de una rama. No, pero ese es el video de pronto más viejo que recuerdas. Pero todavía has visto videitos más viejos que ese. Ese videito lo vimos ya cuando el internet estaba avanzado, que uno comenzaba a ver. Me acuerdo yo el primer acercamiento que tuve con internet, ¿cuándo fue? Fue cuando viste un video rotundamente prohibido para tu edad. No, yo me imagino que no están, pero con el tema eso de la Deep Web, tienen que haber un poco de videos de eso. Pero yo pienso que un hombre tiene que no desarrollar el placer de ver esos videos, porque yo alcancé a conocer gente en esa época que parece que sentía placer viéndolos y quería ver más, más, más. Pero yo creo que es hasta cierto punto saludable saber que eso existe, porque te crea una visión de la realidad muy diferente. La gente que tiene la oportunidad de nacer en lugares con cierto nivel de civilización llega a creer por extensión que el mundo es así y que todo está dado por sentado, y por eso tú no evalúas cosas como las injusticias que suceden en el mundo. Entonces tú crees que todo pasa porque existen unas instituciones y existen unas normas y todo el mundo respeta eso, y no es así. Incluso en la situación sociopolítica actual, mucha gente está desconcertada de las cosas que están pasando porque han vivido en una burbuja de civilización y esto es ajeno a ellos. Entonces lo ven tan cerca. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Es que esto ha pasado en el mundo desde el inicio de la humanidad y nunca ha dejado de pasar. Lo que pasa es que no pasaba en tu casa
Y la razón por la que tú tenías todas las comodidades que tenías en tu casa es porque esto estaba pasando en otro lugar. Entonces, hay una empresa muy famosa de chocolates y de otros productos, es una empresa inmensa y ha sido cuestionada muchas veces porque utiliza la labor de niños en contra de su voluntad para trabajar en ello, en lugares en los que no existe protección por parte del Estado para estos niños. Y eso hace que ellos hayan abaratado muchísimo sus costos, es económicamente rentable. Pues si tú puedes quitarte de encima el salario de los empleados, pues obviamente vas a ganar mucho más. Y cuando a las personas le narran que estas cosas suceden, les parece imposible. ¿Cómo así? La misma empresa que hace la leche para mi bebé tiene a niños trabajando en contra de su voluntad por allá lejos en otro país. Tiene que ser mentira. Y tú no lo puedes aceptar porque la construcción que tú tienes de cómo es el mundo y de cómo funciona es a partir de cómo funciona el mundo en tu alrededor, y el mundo no funciona así en todo el planeta. Internet cambió mucho eso y uno tiene conductas que son muy imprudentes y que atentan contra la seguridad tuya porque no tienes una visión real de las cosas que pasan en el mundo. Es un choque que sucede mucho entre hombres y mujeres. Los hombres suelen ser más paranoicos con ciertas situaciones con las que las mujeres son más confiadas. Y es porque los tipos han desarrollado un nivel de desconfianza a muchos escenarios porque los hombres tienden a participar en más escenarios de peligro, tienen más conductas imprudentes por el contexto en el que viven los hombres, terminan yendo a otros lugares, terminan conociendo otro tipo de personas, y cuando están en esas situaciones de una vez se activan esos reflejos. Por ejemplo, el simple hecho de que los hombres sean más desconfiados hacia otros hombres de lo que las mujeres son hacia otros hombres. Y un hombre le puede estar diciendo a la amiga: no confíes en ese tipo me causa mucha desconfianza, y es porque él ha visto el modus operandi de ese tipo en muchos tipos que conoce, en muchos de sus amigos. Quizás alguna vez él ha aplicado esas mismas técnicas inmorales para conseguir cosas de una mujer y la mujer no. Entonces para la mujer son acciones inocentes. Es que yo no creo que lo esté haciendo por eso, pero el hombre sabe que sí lo está haciendo por eso. Eso ahora que hice, eso me recuerda, me pasó en una clase. O sea, bueno, antes de esa clase a mí me habían pues robado. Y yo había visto el man que me robó, y normal. Y después de una clase, el docente se le acercó a una compañera de la clase y tal, y el man se le acercó a preguntarle como que qué tenía, porque la muchacha se veía como cabizbaja. Y yo, cuando yo estoy escribiendo y yo levanto así la cara y yo veo los ojos pues, del docente, veo, o sea, vi en los ojos del profesor como la misma expresión de los ojos pues, del ratero, o sea, como el man era como con intenciones malas de preguntar lo que preguntó porque le estaba tocando pues, la pierna a la muchacha, y yo me los quedé viendo serio. Este man, o sea, en la cara de este man vi casi lo mismo que vi en lo del ladrón. Y esos son muchos de los sesgos que nosotros tenemos como humanos, tienen que ver porque ese es uno de los mecanismos más importantes de supervivencia que nosotros tenemos. El cerebro humano, dentro de todas sus funciones, una de las más importantes quizá es el reconocimiento de patrones. El conocimiento de patrones es lo que nos hace a nosotros tener sesgos o prejuicios sociales. Por ejemplo, si tú vas por la noche, por la calle, y sale un tipo con cierta apariencia, hay cierta apariencia que tú dices, me robaron, y el man no te ha dicho nada todavía, pero tú ves al man y tú dices, ya me robaron, y muchas veces te roban.
pero porque tú desarrollaste ese tipo de patrón. Y puede que un día te encuentres con una persona que tiene una apariencia similar y simplemente es una persona pobre, pero tú igual piensas que te robaron. Y lo mismo pasa para muchos escenarios en los que tú asumes antes de que pase cualquier cosa que eso es lo que va a pasar porque viviste determinada situación. Y era como decía, los hombres suelen participar en más situaciones de riesgo, bueno, o son situaciones de riesgos diferentes. Porque, por ejemplo, un cliché muy común de una situación de riesgo en la que participan las mujeres, yo hace un tiempo veía un meme de una pelada como de unos 17 años y, y estaba sentada ahí en un cuarto todo feo, todo mugre, con un tipo que parecía como un rockero y decía algo en la base como, mi mamá nunca lo supo, pero nada tenía que hacer yo en la casa de un tipo de 30 años que tenía la habitación en el sótano de los papás. Y es una situación de riesgo y por las reacciones del meme y por los comentarios parecía que dentro de la cultura femenina era algo que no era extraño, o sea, que pasaba, que era frecuente que pasara. Y seguramente las mujeres han desarrollado identificación de patrones para ciertos riesgos a lo que los hombres no. Y por eso las mujeres son sensibles a muchas otras situaciones, o las mujeres perciben el peligro en muchas otras situaciones en las que los hombres no lo ven. Y uno suele decir, eso es una bobada, y termina pasándote algo. Y pasa con todo. Es la misma razón por la que el papá le dice al niño que se va a caer, que se baje de ahí, y eventualmente se cae. Y es porque el papá ya ha visto esa situación antes una y otra vez. Y el niño apenas la está experimentando por primera vez. Y lo curioso es que no suele aprender la lección bien hasta que se cae. Hasta que se dé su totazo. Porque es importante desarrollar la habilidad de aprender de situaciones que solo te están narrando. Porque si la única forma que tú desarrollas de aprender de las situaciones es experimentarla, vas a vivir situaciones muy difíciles y puedes terminar a muy temprana edad. Y yo creo que pasa mucho. Hay mucha gente que no tiene guías, gente que se cría sola y termina haciendo cosas imprudentes y cuando nosotros lo vemos decimos, pero ¿cómo fue a hacer eso? Bueno, es que él no tuvo contacto con situaciones previas que le educaran en que eso era peligroso. Y mira que es la misma conversación que veníamos teniendo hace un momento de los libros de autoayuda y de lo que deberían enseñarte en la escuela. Son todo ese tipo de cosas y no te las enseñan porque algunas de ellas la gente considera que son simplemente sentido común. Y no hay nada más difícil de definir que lo que es el sentido común, porque las cosas que ve la gente no son necesariamente comunes entre todos. Ok. En ese tipo de libros, por ejemplo, yo me leí uno de Brian Tracy. Hay un pedazo interesante con que cuando tú dices que es bueno que uno aprenda sin que le sucedan pues, las circunstancias. Hay un apartado que él menciona el tema de el por qué la gente cuando entra en una relación, o sea, se choca mucho con la otra persona y es el tema pues, de los hobbits. Él menciona que si a la otra persona pues, no le gusta el hobbit tuyo, es muy difícil de que Se consiga un elfo. de que compartan tiempo de calidad y cosas así, porque es que cuando tú llegues aburrido del trabajo, estés aburrido, tú vas a hacer la cosa que a ti te gusta. Por ejemplo, si te gusta tocar guitarra, si te gusta tocar piano, algo así, y a tu pareja pues no le gusta el piano, no le gusta el ruido, pues ahí empiezan las cosas como a fragmentarse. Entonces, a veces hay personas que no le paran bola como a cosas así, a personas que te dicen experiencia, como que, no, cuando vayas a una entrevista de trabajo, ve así asado,
intenta decir esto, no intentes tal cosa, y hasta que uno no va y le pasan las cosas y uno vea que tenía que hacer eso, uno no cambia. Bueno, ahí hay dos ideas. Voy a hablar de la segunda primero. Ok. Yo creo que mucho de lo que pasa con eso tiene que ver es con lo que veníamos hablando hace un rato. Me vas a escuchar muchas veces decir que el enemigo más grande que tiene uno es el ego. Creer que tú sabes, y era lo que les escribía hace un día, esa seguridad de creer que tú sabes. Y a medida que tú vas envejeciendo te vas dando cuenta que los viejos tenían razón en un montón de cosas que decían y que tú creías que eran estúpidas. Y las decían porque pues ya habían pasado por ahí. Y es el hecho de que tú crees que para ti las cosas van a resultar diferentes porque eres tú, porque de alguna manera tú eres el personaje principal de alguna historia, pero tú no eres el personaje principal de nada. Tú te puedes morir cualquier día perfectamente haciendo una estupidez y vas a ser olvidado y el planeta va a seguir funcionando exactamente igual. Entonces eso de que me dan unas recomendaciones y yo no soy capaz de aceptarlas, requiere ese pensamiento crítico del que hablábamos que hay que desarrollar. Porque así como alguien te puede estar dando un buen consejo que tú debes valorar para definir si lo sigues o no, también puede haber una persona tonta que te está dando un consejo muy inútil y que si tú lo sigues terminas en una situación mucho peor que si no lo hubieras seguido. Eso es difícil de valorar y hay que educar para desarrollar una forma de evaluar la información que te da, evaluar la persona que te la está dando, evaluar estas dos cosas en el contexto de la situación que te están dando, porque una persona que tú consideras tonta puede darte en una situación especial un consejo mucho más útil simplemente porque esta persona vivió una situación que tú no viviste. Y tienes que aprender a evaluar cada situación de manera independiente. Lo de tener un hobby y que la pareja lo comparta, yo tengo ideas encontradas con esa situación. Es útil que las parejas compartan hobby porque les permite espacios de interacción donde los dos se sienten cómodos. Entonces, si a los dos les gusta ver anime, van a tener un espacio para sentarse a ver anime y eso los va a unir como relación. Ya está bien. Pero también es muy útil que tú conozcas cosas nuevas, porque muchas veces tú no sabes lo que te gusta hasta que lo experimentas. Y la única forma de que tú conozcas una cosa que te gusta, que antes no conocías, es que alguien te la comparta. Ya tú puedes terminar desarrollando pasión a un hobby que antes no sabías que tenías, o sea, tú no sabías que te gustaba, que tú no sabes que te gusta determinada comida hasta que no la pruebas por primera vez. Y si nadie te la presenta, pues nunca te enteras de que te gusta. Y si solamente puedes ir a los lugares donde sirven exactamente la comida que te gusta, no vas a conocer que te gustan otras comidas. Entonces es como de pronto un equilibrio, ¿sí? Y tú no puedes decidir formar una relación con alguien solo porque tiene los mismos pasatiempos que tú, porque eso no es el total de una relación. Hay muchas otras habilidades que hay que tener para poder eh, llevar a cabo una relación de manera exitosa. No llevar a cabo una relación, porque cualquier par de personas pueden vivir una relación que, que es altamente incómoda para los dos y que se termina sosteniendo por otras razones que no tienen nada que ver. Y seguramente ustedes conocen parejas de tíos, de conocidos, de vecinos, que se llevan tan mal que parece que se odiaran, pero tienen 30 años de estar casados y de pronto ni siquiera comparten nada. De pronto la pasión del tipo es el fútbol
y la pasión de la mujer son las novelas y nunca las comparten y tienen 30 años de estar viviendo, y hay otras cosas que sostienen la relación, o no hay ninguna cosa que sostenga la relación y siguen allí por cuestiones mucho más complejas del carácter y de la psicología de cada uno. Entonces yo creo que es una situación muy difícil de reducirla a una regla en la que si tú tienes los mismos pasatiempos que tu pareja, la relación va a funcionar. Yo creo que no, yo creo que hay gente que puede tener los mismos pasatiempos y aún así la relación no funciona porque depende de muchas otras variables. No, o sea, el tema no son los mismos pasatiempos, el tema es que, o sea, le agrade, o sea, que no le disguste el pasatiempo. Pero eso también tiene que existir, porque si tú no tienes la capacidad de poder entender que los otros tienen otros espacios, que los otros tienen otras visiones, que hay otras formas de ver el mundo con los que tú no eres compatible, si tú no puedes vivir con eso, van a haber muchos aspectos de la relación diferentes al pasatiempo que se van a volver obstáculos. Y no porque sean obstáculos en realidad, sino porque tú necesitas que todo lo que suceda dentro de la relación sean cosas que te agraden a ti. Entonces, si no te gustan los pasatiempos que tiene la persona, se hace difícil la convivencia. Entonces tienen que gustarte los pasatiempos, porque la persona no solamente tiene pasatiempos, las personas tienen preferencias en un montón de escenarios diferentes. Y si es muy difícil negociar esos escenarios o tolerarlos, va a haber problemas de todas maneras. Y como te digo, o sea, no es tan sencillo como blanco y negro, porque van a haber preferencias de otras personas que por tu forma de ver la vida tú definitivamente no puedes tolerar, y tú tienes que poner una raya en alguna parte. Tú no puedes ser abiertamente tolerante con todo. Digamos que el pasatiempo de un tipo son los juegos de azar. Y hay una mujer que quiere construir un futuro, ahorrar, comprar una casa, mantener cierta estabilidad económica. No puede tolerar ese pasatiempo porque no va a poder lograr ninguna de esas cosas. Pero es muy diferente si de pronto lo que le gusta al tipo es el fútbol y a ella no le gusta, pero el fútbol en realidad no hace ningún daño a la economía de la relación ni a la parte emocional de la relación, sino que al man simplemente le gusta el fútbol, y a la mujer le parece que a la gente que le gusta el fútbol son intelectualmente inferiores, y es tonto que la relación no funcione por eso, pues porque es simplemente un gusto y que no es difícil de tolerar. Entonces, es muy difícil hacer reglas generales que funcionen para todas las situaciones, porque las situaciones son muy complejas, tienen muchos matices diferentes. Y esa es otra cosa, ese es otro sesgo común. Cuando pasa algo, a los seres humanos se les hace más fácil vivir a través de refranes, porque los refranes son simplificaciones de todas las situaciones. Digamos que una persona robó y estaba muy arrepentida y hubo unas circunstancias específicas que llevaron al robo. ¿Qué piensas todos los 1200 capítulos que tiene One Piece? Hay una cosa interesante sobre el anime, ¿no? Y es un choque cultural. Yo creo que tiene mucho que ver con las intenciones de las representaciones gráficas en cada una de las culturas. De esta parte del planeta, la aproximación que tenemos hacia las caricaturas es una relación directa con los niños. Las caricaturas son un recurso de tomar ideas más complejas y presentarlas de una manera que sea atractiva para los niños. Entonces uno tiende a pensar que las caricaturas son cosas bobas y que son para los niños. Y aunque ha habido intentos acá de producir caricaturas mucho más serias, y hoy día eso lo ha cambiado el anime, y precisamente para allá voy. Hace unos 20 años hubo una persona que estuviera viendo anime
y tuviese 20, 30 años, era criticado de este lado porque pues las caricaturas son para los niños. Esa era la idea detrás de eso. Y lo que uno ve de dónde vienen estas caricaturas es que ellos no tienen esa visión de las representaciones gráficas, no las han infantilizado, es simplemente otro medio con el que se puede transmitir información, con el que se puede transmitir un mensaje. Y existen clasificaciones para las caricaturas y por eso ellos tienen bien definido que existe un tipo de anime que está más bien orientado a los hombres adultos y un tipo de anime que está orientado a los niños y un tipo de anime que está orientado a las mujeres, porque es un recurso tan común de transmitir información que lo han adaptado a los diferentes grupos etarios. Acá no existía esa variedad. Y de hecho no existe en día. Esta gran variedad existe porque pues la importamos de los orientales. Entonces el anime permite esa opción de acceder a muchos mundos adecuados para muchas personas diferentes porque ellos tienen esa visión cultural de las representaciones gráficas y nosotros tenemos una visión muy muy diferente. Como se ha globalizado hoy día, está de moda ser fanático del anime y la gente sale a la calle sin ninguna vergüenza con camisas de eso y hay eventos donde la gente va y se disfraza y la gente va a verlos y se llena. Acá hacen un evento también así casi todos los años y eso está llenísimo. Hace unos años a esos eventos solamente iban los raritos, los nerdos, los otakus, y eran marginados. Algo similar a lo que pasó con las ciencias informáticas. Hace algún tiempo saber mucho sobre computadores era ser un nerdo. Hoy día hay círculos donde tú eres un rockstar si sabes ciertas cosas de computación o si tienes cierto nivel de conocimiento sobre informática y el dominio que tengas sobre algunas cosas. Pero el Silicon Valley es uno de los lugares donde se maneja de los mayores presupuestos del mundo y donde salen creaciones que prácticamente le dan forma a la historia de nosotros, y hace una época no era así. Hace una época tú sabías de computadores y tú eras el nerd, te buscaban cuando tenían que hacer una carta en Word o algo así, pero era un mundo como que era para otra gente, no era para todo el mundo. Es muy interesante eso del anime y le permite una visión de cómo uno está amarrado a ideas de cómo cree que debe ser el mundo. Mira que volvemos reiteradamente a los mismos problemas porque es ese problema de cómo las ideas, el mundo no tiene una forma específica de ser. Nosotros no sabemos cuál es la forma que tiene el mundo. Y nosotros vamos recogiendo ideas a medida que vamos creciendo de cómo es el mundo, porque tenemos personas que nos influencian. Pues probablemente si mis padres son racistas, yo voy a desarrollar una visión del mundo que sea muy compatible con eso. Y requeriría ser una persona especial o vivir ciertas situaciones especiales para yo poder independizarme de esa idea de mis padres racistas y decir, pero esto no está bien. Es lo mismo. Y este grupo de ideas les da forma a nuestra realidad. Nosotros creemos que el mundo es de cierta manera porque nos hemos robado esas ideas. Y podemos terminar haciendo mucho daño o terminar haciendo mucho bien simplemente por las ideas que nos creemos.